Muchas gracias por estar aquí y por aguantar hasta esta hora. Estoy muy feliz porque ayer nuestra hija mayor cumplió 20 años. O sea que hoy mi paternidad cumple 20 años y un día, que suena a condena, pero en todo caso es una de las condenas más divertidas y apasionantes, ¿no? Y para celebrarlo os he preparado en 20 minutos 10 cosas que he aprendido en estos 20 años. La primera, creo que la aprendí un poco antes incluso de ser padre, y es que se ha hablado un poco de esto hoy aquí, y es que los padres y madres estamos expuestos. O sea, nuestra vida privada es patrimonio público de la humanidad. Y esto lo descubrí justo al anunciar el embarazo, porque una vecina se acercó a mí y me preguntó con un tono inocente, ¿lo buscabais? ¿Lo buscabais? Es una pregunta impertinente. Imagínate que dices que no. Se va a encontrar al niño en la escalera y le dirá, eres un fallo, por eso has salido así, no te querían. Entonces, yo creo que preguntar si lo buscabais es grave, pero otra vecina se superó porque en el ascensor me preguntó así también, en un tono amable, ¿os ha costado mucho? Yo pensaba que en el ascensor se hablaba del tiempo, no del tiempo que has tardado en quedar embarazado. No sé. Yo nunca había hablado con esta señora de su vida sexual y porque le interesaba la mía, la postura, la frecuencia. Yo creo que esto es un poco grave. Pero te vas acostumbrando además a que, como padre y madre, eres un sujeto de interés público y privado. Esto me lo demostró mi farmacéutico, estaba en la puerta de al lado de casa. Ellos notan cuando compras el Predictor con ilusión o con terror, lo notan. Lo notan. Están acostumbrados. Y al día siguiente me preguntó, ¿qué tal? Digo, bien, bien, estamos embarazados. Y me abrazó, el farmacéutico me abrazó. Yo pensé, este señor debe ser el presidente de una fundación Provida o algo, porque está celebrando un embarazo de alguien al que no conoce, ¿no? Pero 20 años después he calculado lo que le he pagado a este señor en antibióticos, Dalsi, homeopatía, y considero que me abrazó poco. O sea, creo que me abrazó poco, ¿no? Era un enviado especial para anunciarme que mi vida iba a ser muy complicada, ¿no? La segunda cosa que he aprendido en estos 20 años es que se aprende experimentando. Esto me lo enseñó un padre, siempre hay padres que te hacen sentir mejor, ¿no? Que apareció en una reunión cuando mi hijo tenía 1 año y medio, en la reunión de la escuela infantil, preocupado porque dijo que su hijo, antes de ir a la escuela, nunca había arañado ni mordido a nadie. Y que desde que estaba en la escuela arañaba y mordía. Y por tanto quería saber cuál era la mala compañía, quién en aquella escuela había enseñado a su hijo a arañar y a morder. Esto ocurrió, de verdad. La maestra, que las maestras de escuela infantil son unas santas todas porque tienen una paciencia infinita con estos padres patéticos, ¿no? Pues la maestra con cariño le respondió, le dijo, felicidades. Su hijo parece estable psicológicamente y la prueba es que cuando estaba solo en casa no se autolesionaba. Es decir, que no se arañaba ni se mordía a sí mismo. Pero en una situación social, con 8 chavales más que le disputaban su camión preferido, pues había decidido experimentar con esto que le había salido en la punta del dedo. A ver si esto servía para algo. Y allí empieza la educación. Allí es cuando las maestras aparecen para enseñarles a que este no es el mejor método para recuperar el camión, aunque a veces funciona, ¿no? Además, yo debo reconocer desde aquí que en la escuela infantil, desde 0 a 3 años, creo que es el sitio, luego supera la iglesia, incluso el sitio en que se respeta más el secreto de confesión. Es decir, las maestras nunca dicen cuál es el niño que muerde. Nunca. Yo lo intenté, mi hija mayor venía a casa muy mordida y lo intenté todo y nunca supe quién era. Luego lo celebré porque nuestro hijo segundo era mordedor, ¿no? Entonces, te ayuda porque superas, gracias a este secreto de confesión, cuando otros padres a la salida decían, ay, mi hijo ha venido con una marca, digo, el mío también, el mío también. O sea que podías disimular y no tener que confesar que el tuyo era el que dejaba marcados a los demás, ¿no? La tercera cosa que he aprendido en estos años es que se aprende cayendo. Esto se descubre cuando enseñas a ir a tu hijo a ir en bici, pues se aprende cayendo, ¿no? Y yo soy un fan de los parques infantiles, es lo más parecido a la naturaleza que conocemos en casa, lo siento por la anterior conferenciante. Y sobre todo, con nuestro tercer y cuarto hijo, yo ya no compré nunca ni cubos ni palas porque afortunadamente hay unas madres muy interesadas en que no haya conflicto en el parque y que van armadas con
cubos y palas para todos, ¿no? Están a punto de constituirse en una ONG, ¿no? Ningún niño sin cubo ni pala, ¿no? Porque no soportan el conflicto y ellas han decidido que a lo mejor ir tirando más cubos allí pues se va a resolver, ¿no? Aunque no funciona porque tu niño siempre quiere el cubo del de delante, ¿no? Esta es la naturaleza humana, ¿no? Pero bueno, ellos lo intentan, ¿no? Entonces, además tiene una frase fantástica que van diciendo cuando los niños se prendan, diciendo, hay que compartir, compartir está bien, compartir está bien. Y compartir está bien, pero es difícil. En realidad los padres no somos modelo de compartir, no compartimos nada, nada. Ellos no han visto nunca a un adulto compartir. Probadlo mañana desayunando, os coméis el donut del de al lado y si protesta decir, hay que compartir está bien. A ver si os funciona. O mejor le cogéis su móvil, le cogéis su iPhone 6 y le decís, mira, te dejo mi Nokia de 10 años y hay que compartir. Y ya me diréis si os funciona, ¿no? Yo creo que la zona esta de arena del parque infantil es maravillosa. Lo que ocurre es que a veces te das cuenta de padres y madres de hoy en día que son capaces de dejar a su hijo y antes de dejarlo en esta zona de arena, que aquello es un ring, un cuadrilátero con unas maderas allí, arena y 10 tíos armados con una pala, ¿no? Allí, y se atreven a decirle a su hijo, justo antes de dejarlo, sobre todo, no te manches y no te pelees, ¿no? Que es un mensaje raro porque el niño dice, pues vamos a casa, mamá, porque ¿qué vamos a hacer aquí? Tú has visto que tenemos aquí arena y unos tipos con un cubo y una pala y un pico, ¿no? Entonces, ¿a qué hemos venido, no? La verdad es que es una cosa sorprendente, ¿no? Digamos. Y además yo considero, hay muchos expertos en la sala, ¿no? Pero seguro que habría un pedagogo que analizaría esta zona de la arena del parque infantil y descubriría que es la zona ideal para desarrollar la astucia, la velocidad, la fuerza, la capacidad de negociación, la capacidad de intimidación, la capacidad de colaboración, ¿no? Y si tu hijo pues, no es ni rápido, ni fuerte, ni astuto, ni colabora, ni tiene amigos, pues pringa y no tiene ni cubo ni pala, no pasa nada. O sea, estas son las leyes un poco del parque infantil, ¿no? La cuarta cosa que he aprendido en estos 20 años, a lo mejor es la más fantástica, os parecerá una obviedad, es que los niños son distintos. Entonces, para educarlos tienes que conocerlos. Esto lo hemos descubierto en casa porque en casa tenemos 4 hijos, de 20, 18, 13 y 7 años, de la misma pareja. Esto a la gente no le gusta, le sorprende, le dicen, no. Pero son 2 y 2, digo, no, son de la misma, la verdad, lo siento. Hemos estado muy liados con lo de los niños y no hemos tenido tiempo de divorciarnos, ¿no? Me sabe mal, pero ha sido así, ¿no? Y pese a este experimento, creo que con una base estadística, que es que la misma pareja, con el mismo método artesanal, están hechos en casa todos, han engendrado 4 hijos y son distintos, pues esto demuestra que tienes que conocerlos antes de educarlos, ¿no? Porque ha ocurrido así, ¿no? Esto, por ejemplo, hay padres a veces que hacen preguntas como, ¿qué tenemos que hacer los padres con los deberes de nuestros hijos? En casa esto pues puedo dar una respuesta muy fiable, ¿no? Nuestra hija mayor es muy responsable, siempre ha hecho los deberes, siempre, sin decir nada, en silencio en la habitación, ¿no? Entonces, siempre ha leído mucho. Entonces pensamos que éramos unos padres perfectos porque nuestra hija hacía los deberes y leía. Cuando nos decían, ¿cómo lo habéis hecho? Pues muy fácil, Se compra un libro y ella lee, ¿no? Entonces, el segundo fue un poco distinto, ¿no? Y cuando, en tercero de primaria, que es cuando empezaron a poner deberes más serios, en el segundo trimestre recibimos la nota, de estas en la mochila, que ponía de la maestra, que decía, urgente, mañana a las 9 los 2 de aquí, ¿no? Fuimos allí y dijimos, vamos a ver, esta pobre mujer tiene algún problema, a ver si la podemos ayudar, ¿no? Y nos dijo, era el segundo trimestre, dice, vuestro hijo todavía no ha llevado ningún día los deberes. Digo, ¿y por esto nos molesta a nosotros? ¿No lo puede hablar con él esto? Es que no viene a clase, ¿no? Por lo menos vendrá a clase, ¿no? Pero nos digo, ¿qué hacéis vosotros por los deberes? Decimos, nada, nosotros nada. Yo los hice todos, los tengo en casa, mi madre los guarda todo. Si quiere otro día se lo llevo, pero yo acabé mis deberes, ¿no? Salimos preocupados, decimos, esta maestra es muy rara, porque esta maestra pretende que hagamos los deberes, ¿no? Hablamos con otros padres y nos dijeron, ¿no hacéis nada? Decimos, ¿no estáis allí con nuestro hijo los deberes? Digo, no. Llegué a casa, le pegué una bronca a mi hija mayor, digo, avisa que llevas 2 años haciendo deberes sin decirlo.
encerrada en la habitación, nosotros en el pasillo, por lo menos, ¿no? Que lo veamos, ¿no? Porque hemos hecho el ridículo, parecíamos padres novatos, ¿no? Con el segundo, ¿no? Y aquel día empezamos a decirle a nuestro hijo, los deberes, todavía estamos así, ¿eh? Pero en realidad... Por tanto, a la pregunta, ¿qué hacemos los padres con los deberes? Digo, depende. Con la mayor, nada. Con el segundo, todo. O con las notas. Y tú eres muy serio con las notas, tú pones mucha presión, es muy importante que saquen buenas notas. La mayor llegó un día, sacó un 9,3 y pretendía ir a pedir revisión de examen para subir nota. Yo pasé mucha vergüenza, se lo prohibí, pero dije... Yo doy clases en la universidad, alguna vez ha venido un tío con un 9,3 a pedir aumento de nota y se la he bajado. Digo, no molestes al profesor, no estudies tanto y distráete un poco y sal. Por favor, 9,3. Entonces, si tu hija con un 9,3 quiere ir a revisar nota, tienes que tranquilizarla y decirle, no hay para tanto. El segundo un día llegó, en cuarto de eso, en el cuarto trimestre, llegó con un 1,9 de física. Y cuando pregunté qué había ocurrido, me dijo, me esperaba menos. Lo dijo en serio, ¿eh? Le sorprendía de dónde salía aquel 1,9, porque él... Entonces yo lo que hice las siguientes 48 horas no lo puedo explicar aquí, porque seguramente no es lo más pedagógico, pero tuve la misión de que se preocupase mucho. De que entendiese que yo tenía dos problemas, que es un 1,9 y que se esperaba menos. O sea, los dos problemas eran graves. Entonces... hasta que conseguí que entendiese que tenía un problema. Entonces yo creo que a la pregunta que tenemos que hacer, pues tenemos que entender que los niños son distintos y que vamos a adaptarnos a cómo son ellos, ¿no? El quinto aprendizaje, me ha encantado que saliera Manolo Sanchís antes hablando de deporte, es que los padres y madres tenemos que tener un poco más de fair play, ¿no? Yo lo peor que me ha ocurrido en estos 20 años ha sido que mi hijo jugara al fútbol. Lo he pasado muy mal. Creo que lo más patético y lo más impresentable de la historia de la pedagogía son los padres y madres del fútbol. El entrenador le dice al hijo, pásala, y tú solo. Y dices, yo imagino alguna vez, fijaos que es la única actividad en la que estamos los padres y es la que va peor. Imagina que estuviésemos en clase de mates, ¿eh? Allí en una grada. Sácame, niño, la pizarra, sácalo. ¿No? Pregúntale la fácil, no, esta no, pregúntale la otra, ¿no? Porque los padres hacemos de entrenadores, discutiendo al entrenador al que hemos entregado a nuestro hijo. Yo guardo algunas frases. Había un compañero de mi hijo que, pobrecito, sufría mucho porque cuando le pasaban el balón lo devolvía siempre porque no quería bronca, su padre estaba en la grada siempre gritando, ¿no? Y este padre estaba convencido de que su hijo no tenía confianza. La prueba es que siempre devolvía el balón, ¿no? Y un día le gritó, «Ten confianza, inútil», le dijo el padre. Que inútil no creo que sea la palabra que más ayuda a tener confianza, digamos. Él lo intentaba, ¿no? Pero mi madre preferida es una madre de nuestro equipo. Un día su hijo se quedó solo al lado del portero rival, marcó un gol en fuera de juego de unos 35 o 40 metros, ¿no? Y el árbitro creo que con buen criterio lo anuló. La madre saltó al campo. Tuvimos que ser 4 para retirarla, qué vergüenza, ¿no? Y le explicamos de fuera de juego, también lleva un poco de trabajo. Y, perdón. Y una vez explicado, dijo una frase que para mí representa una generación de padres, ¿eh? Dijo, ¿y qué? A mi hijo no se le anula un gol con la ilusión que le hace. Para mí esta frase, que estáis aplaudiendo, esta frase, para mí simboliza exactamente todo lo contrario de la educación. Porque me encanta esta forma verbal, no se le anula un gol, no el árbitro, no hay ninguna autoridad en el mundo que vaya a impedir que mi hijo haga lo que le dé la gana, ¿me entiende? No hay normas para mi hijo, porque yo he venido a este mundo a que mi hijo haga todo lo que le haga ilusión. Fue terrible explicárselo, al final la convencí. Se me ocurrió comentarle que a la madre del portero no le hacía ilusión que le marcasen. Digo, la ilusión como método es muy complicada, porque está muy mal repartida. Entonces, háblenlo y pacten un empate, porque no va a poder ser, ¿no? Que todas las madres estén ilusionadas con sus hijos. El sexto aprendizaje es que el ejemplo, ha salido también esto antes, el ejemplo marca un poco, ¿no? Uno de mis amigos preferidos, ahora entenderéis por qué, tiene la pantalla de plasma más grande de toda Barcelona. Yo voy allí porque es mejor que estar en el Camp Nou, o sea, en una pantalla gigante.
tiene el Apple Watch, siempre el último modelo de todo. Y está preocupado porque su hijo es consumista, ¿no? Y lo dice muy en serio. Y un día le dije, a lo mejor es tuyo este niño, ¿no? Porque se parece al padre, ¿no? Y él estaba preocupado. Dijo, pero es que yo a su edad no tenía nada. Yo a su edad era feliz tirando piedras al río. Yo sí, pero él no te vio nunca tirar piedras al río. Él solo te ha visto llorando de emoción, ¿no?, cuando abrazabas la pantalla plana Bang & Olufsen nueva que tenías, ¿no? Además, si tu hijo tira una piedra al Bang & Olufsen, lo matas. O sea, que no vayamos a mitificar esta nostalgia de lo que hacíamos, porque como ha comentado mucha gente, también Gregorio, pues lo importante es lo que ven, y a ti te han visto abrazando a tu pantalla plana y emocionado cuando vas al centro comercial. Entonces va a ser raro que no entienda que consumir es algo interesante, ¿no? La séptima cosa que he aprendido en estos 20 años es que niños prodigios muy pocos. O sea, yo creo que tenemos una obsesión peligrosa, para mi entender, en confundir la educación con el inglés, la música, el deporte, ¿no?, que son cosas interesantes, complementarias, pero la educación para mí es algo más serio y más central, ¿no? Esto descubrí porque con nuestro tercer hijo íbamos un poco liados ya, y tenía 5 años, vino una pareja a cenar a casa y de repente con cara de terror nos miraron y nos dijeron, ¿tiene 5 años ya? ¿Y todavía no toca ningún instrumento? Nos preguntan. Yo dije, que yo sepa, no. A lo mejor se levanta de madrugada a tocar el piano, pero me extrañaría porque no tenemos piano. Pero dijeron, uy, pues ya es tarde, ya es muy tarde, ¿no? Otros amigos nos habían comentado que su hijo era tenista desde los 4 años, porque se ve que el tenis, si no empiezas a los 4, el saque ya no es el mismo, ¿no? Entonces, al día siguiente desperté a mi hijo de 5 años y digo, pero tenemos un problema urgente. Digo, hemos estado muy liados, papá y mamá, y eres un fracasado, ya no serás ni pianista ni tenista. Entonces vamos a decidir algo rápido, decide hoy a qué te vas a dedicar y empezamos hoy mismo, porque se ve que lo que no ha empezado a los 5 años, ya no, ¿eh? Este es uno de los mensajes. Yo creo que tenemos que entender que prodigios muy pocos y que lo importante es que la educación sea más un equilibrio de una serie de actividades que incluye, por supuesto, como se ha comentado antes, aburrirse también un ratito, ¿no? Voy a ir acabando. El octavo aprendizaje de estos 20 años tiene que ver con el sentido del ridículo, que tampoco es muy común entre los padres, ¿no? A mí los pediatras me cuentan muchas cosas sobre esta obsesión que tenemos los padres hoy con la alimentación y los ridículos que somos, ¿no? Y me comentó un pediatra que es su caso preferido, dicho irónicamente, eran unos padres que estaban obsesionados que el niño para cenar a veces comía poco. Descubrieron que su hijo, si se encontraba cosas en el suelo, se las comía, ¿no? Y que los dos, dice, a veces esterilizamos un poco el suelo de la cocina, ¿eh?, y dejamos unos trocitos de tortilla allí para... Esto ocurrió y los dos, yo me enteré, los dos tenían estudios universitarios, copiaron mucho, la verdad, porque aprobar 2 carreras y no haber entendido nada del mundo, pues hay que copiar bastante, ¿no? Pero a veces antes de acostarme pienso en este pobre niño, ¿no? Tú eres un niño y ves a tus padres, tú necesitas unos adultos serios que estén de pie, con confianza, con seguridad, y ves a tu padre y tu madre de rodillas haciendo un carril de tortilla para que te lo comas. Es para irte de casa aquel día mismo, es para decir, pues nada, peor que aquí no estaré. O sea, no, ya encontraremos otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que el pediatra me decía, son estos padres que dicen, yo por mi hijo haré lo que sea. Y él les decía, pues el ridículo intentando hacerlo tanto, ¿no? Y la novena lección, el noveno aprendizaje de estos 20 años es que el riesgo existe. Y que creo que estos padres sobreprotectores, moscones, helicópteros, como los llamabais antes, pues lo que nos ocurre a estos padres que tenemos de tendencia es que pensamos que podemos evitar los riesgos. Y los riesgos existen. Yo descubrí porque nuestros hijos van a participar en un grupo de estos escoltas, ¿no? Van de campamentos desde los 7 años. Cuando empecé la gente me decía, ¿no te da miedo? Y decía, bastante, la verdad que bastante. Porque dejar a tu hijo de 7 años con unos tipos de 18 o 20 años, con rastas, piercings, con una pinta así rara, que son voluntarios, y se van a los niños a la montaña, pensaba, esto es raro. Y ahora soy un fan incondicional de esta gente porque son unos voluntarios increíbles, con un entusiasmo maravilloso, pero al principio te asusta. Y de repente, como yo no conocía esto, pues en junio nos reunieron y nos dijeron, vamos a ir 13 días con tiendas de campaña a la montaña. Y digo, ¿y por qué? Si mi hija tiene 7 años, dice, toda la vida se ha hecho así. Digo, pues vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a cambiarlo este año
hagamos 3 días en una casa de colonias para empezar. Y dijeron, no, son 13 días en tienda de campaña. Otra madre preguntó si habría agua caliente, porque se ve que por lo visto su hija solo se limpiaba con agua caliente. Le dijeron, pues dependerá del sol que haga en la montaña, porque vamos a bañarnos en el río. Dijo, es que mi hija, si el agua no está muy caliente, pues ya la conocerá cuando llegue, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces fuimos a despedirla al autocar, ¿no? Imagínate dejar a tu hija de 7 años con los tipos de 18, 20 años que cargan un autocar de macarrones para 13 días. Tu hija con una mochila el doble de grande que ella, ¿no? Yo intenté contener mis lágrimas, demostrar que tenía un padre confiado y seguro, ¿no? Pero la madre de al lado se puso a llorar desconsoladamente y digo, ¿de quién eres la madre? Dijo, soy la madre del monitor. Y dijo una frase que creo que a lo mejor no tendría que haber dicho. Dijo, es que mi hijo es muy despistado, lo pierde todo. Dijo. No sé si era el momento ni el lugar para decir esta frase, no sé. Llegamos a casa y dijimos, vamos a poner la tele, ¿no? Y saldrá pronto, pues han perdido unos niños, ¿no? Y... pues os parecerá extraño, pero 13 días después fuimos al mismo sitio, en la plaza aquella, y llegó el autocar. Primero bajó una niña toda sucia, ¿no? Una niña toda tiesa, ¿no? Porque por lo visto no hizo sol, entonces la niña cumple su promesa y no se bañó realmente. Y detrás nuestra hija, ¿no? Le digo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Te has bien? Sí, sí. Digo, ¿el monitor qué tal? Dice, muy bien. Dice, un poco raro, nos estaba contando todo el día, ¿no? Claro, y pienso, a lo mejor su madre le dijo, intenta que vuelvan todos, ¿no? Porque... Y allí aprendí otra cosa muy importante, y es que en estos movimientos, ¿no? De voluntarios, de chicos y chicas que llevan a chavales de campamentos, se educan unos a los otros, ¿no? O sea, probablemente este chaval de 18 años en casa lo perdía todo, pero una vez en la montaña pensó, pues a lo mejor es interesante devolverlos a todos, ¿no? O sea, a lo mejor será mejor si no pierdo a ninguno, ¿no? Y el último aprendizaje de estos 20 años es que la paternidad, la maternidad... Por eso estáis aquí todos estos padres motivadísimos toda la mañana aquí, ¿no? Es la experiencia maravillosa, pero la experiencia que más contradicciones nos provoca. Yo he cometido errores muy graves, no solo errores, sino errores públicos, porque yo una vez fui a la discoteca como adulto y vi a unos padres allí esperando a sus hijos de madrugada y prometí, en un programa de radio, prometí que yo nunca haría esto. Lo dejé grabado, es un error muy grave, ¿no? Digamos... Tuve un mal día, ¿no? Dije, estos padres patéticos, algunos en pijama, que están allí de madrugada, aparcados delante, pero esto es una vergüenza y esto no lo haré nunca en mi vida. Años después, nuestra hija nos convenció de que quería ir a un concierto, le compramos las entradas. Y el día del concierto descubrimos que no era en Barcelona el concierto, que era a 40 kilómetros. Una información que había olvidado. Y dijo, ¿cómo voy a volver del concierto este que está en Mataró? Digo, no es en Barcelona. ¿Y esta información no se te ocurrió dármela? No, se le ocurrió. Digo, pues te espabilas. Y mi orgullo duró 30 segundos. 30 segundos después dije, ya vengo. 30 segundos para comerme mi orgullo, mi promesa pública grabada en la radio. Pero calculo, digo, entre la posibilidad de que esté buscando de madrugada quién la lleva a Barcelona o la posibilidad de levantarme, no tenía otra cosa que hacer. Aquel día a las 3 de la madrugada lo tenía libre. Pones el despertador y te vas para la autopista, no hay nadie, fácil. La única parte que he cumplido de la promesa de momento es que yo no voy en pijama, yo me he visto. O sea, yo mantengo un poco de dignidad y voy vestido, digamos, ¿no? Pero no prometo nada, ¿eh? O sea, que es algo que se puede experimentar, ¿no? Y para mí, la prueba más elemental de que la paternidad y la maternidad es la experiencia más contradictoria está en, supongo que todos recordáis, si lo habéis vivido ya, la ilusión que hace que tu hijo aprenda a andar o aprenda a hablar, ¿no? Pues para mí la mejor definición de padre o madre dice que un padre o madre es un individuo obsesionado con que su hijo aprenda a andar y a hablar, y cuando lo ha conseguido se pasa el día diciéndole que se siente y que se calle. Muchas gracias.